El próximo orador es el doctor Gary Mintz. Gary, ¿está usted ahí? Hey, good morning. Buenos días, Gary. Hola, Alejandra, ¿cómo estás? Excelente, muchísimas gracias. No quiero robar demasiado de su tiempo. Me gustaría simplemente darle la bienvenida y darle la palabra para que usted nos hable hoy sobre las imágenes en los estudios cardiovasculares. Gracias. Gracias. Voy a darles mucha información bastante rápido. Pero el concepto básico que me gustaría recalcar es que las técnicas que ustedes seleccionen depende enteramente de las preguntas que se formulen. Uno debe definir primero la pregunta y una vez que define las preguntas va a saber cuál es la técnica de imagen adecuada. En forma bastante sencilla. Vamos a ver la evaluación de la progresión y la regresión. Hace tiempo aprendimos que la mayoría de la arteriosclerosis se produce en segmentos no estenóticos. Como resultado, la mejor técnica para evaluar la carga de la placa y la progresión y regresión del volumen arteriosclerótico es la ecografía endovascular, y los enfoques bastante sencillos. Se hacen medidas de los cortes de 1 milímetro y se genera un modelo volumétrico de la arteria coronaria y se determina si existe progresión o regresión. La mayor parte del trabajo viene del laboratorio Cleveland, la clínica Cleveland, y uno puede ver los cambios en los porcentajes del volumen del ateroma o de la placa total. Se relaciona con el colesterol LDL que se realiza a través del estudio de la droga. Pero seamos un poquito más críticos. Primero hay que darse cuenta de la magnitud de cambio en la carga de la placa comparada con las terapias con estatinas, que son bastante pequeñas. Uno puede observar que estamos hablando de décimos de porcentaje en cuanto a la carga de la placa. En segundo lugar, que esa carga de la placa en sí misma es una medida interesante, pero no nos predice los eventos, o no debería decir, el cambio de la carga de la placa no predice eventos. Los eventos clínicos están mucho más relacionados a la carga de la placa en el inicio del estudio que la droga del estudio evita la progresión o causa en realidad la regresión. Entonces es una medida cuantitativa interesante, pero no se correlaciona bien con los eventos clínicos. En realidad lo que estamos empezando a ver es los cambios en la composición de la placa, porque creemos que la composición está relacionada con los eventos. Es un estudio que utiliza la cantidad del núcleo necrótico. Fue un estudio interesante con IBUS, y ustedes pueden ver que a pesar de que no hubo cambios en la carga de la placa total, la droga del estudio estuvo relacionado con la reducción en el núcleo necrótico. Y esto se ve también en uno de los ejemplos clínicos del estudio. Ustedes pueden ver que la parte roja en la parte superior de los paneles disminuyó, y en los paneles inferiores y hubo un aumento en el espesor de la fibrosis. Esto se relaciona obviamente con el OCT. El OCT no puede determinar la carga de la placa porque no existe penetración adecuada a la adventicia a través de los lípidos, pero es la mejor técnica para ver el espesor de la parte fibrosa. Y este es un estudio randomizado en pacientes que estuvo divididos en tratamientos con estatinas comparados con control, y la OCT del espesor de la cápsula fibrosa se midió, y esto fue relacionado con un aumento en la cápsula fibrosa, y luego se logró una estabilización más con el tratamiento de estatina que con el control. Y finalmente una nueva tecnología, que es la espectroscopía casi infrarrojo, que ha sido desarrollado específicamente para detectar y cuantificar los lípidos en la placa aterosclerótica. Se comenzó con un estudio randomizado denominado YELLOW, en el que los pacientes tenían IBUS y espectroscopía como línea basal, y después de 6 u 8 semanas de 40 miligramos de terapia con estatina, hubo diferencias en las líneas basales mostradas en las barras rojas. Ustedes pueden ver la estatina estándar, la cantidad
de carga necrótica y no cambió, mientras que con 40 miligramos de rosuvastatina, que era una terapia mucho más agresiva, desde el punto de vista farmacológico, hubo una reducción importante en la placa lipídica del núcleo y ustedes pueden ver aquí en este estudio clínico, si ven en la parte derecha, la espectroscopía. La longitud está en el eje X y la circunferencia en el Y. Como ustedes pueden observar, la arteria todavía está abierta. Y bueno, digamos en el medio ustedes pueden observar lípidos casi en forma de la circunferencia. Solamente tenemos la guía negra y uno ve una reducción significativa en la cantidad de la placa en el núcleo de lípidos. Otras preguntas a que uno tiene que preguntarse. Si ustedes observan el estudio, ver las lesiones culpables, las lesiones culpables pueden ser múltiples, pero tal vez no haya una lesión culpable obvia. La mejor manera de identificarla es con el OCT, porque uno puede observar la ruptura de la placa con mayor sensibilidad. También la erosión de la placa, probablemente sea la técnica disponible de elección, también el trombo, y diferenciando el rojo y el blanco. Es tanto tan buena como la angiografía, que no es disponible fuera de Japón. Bueno, aquí tenemos otro ejemplo de ruptura de placa y pueden observar que las flechas en la parte superior y en las 4 secciones de abajo, muestran 2 rupturas de la placa y una lesión culpable. Y aquí nos empezamos a dar cuenta que existe este espectro de lesiones que producen infarto, que no tienen rupturas de placa, pero que ya tienen erosión de placa, o en este caso probablemente una estenosis severa solamente, que lleva a una reducción del flujo y a la trombosis. ¿Podemos evaluar las placas vulnerables? Bueno, hoy en día los mejores datos vienen del estudio PROSPECT, y como ustedes saben, unos 700 pacientes con ACS, tanto STEMI como no STEMI, tenemos imágenes de 1 o 2 bases, si fue un seguimiento de 2 o 3 años. Las imágenes predictoras de los eventos se superaron un 70%. Ateroma y en el área del lumen. Entonces, si ustedes observan estos 3 hallazgos, vemos que son 10 veces más comparado con lo que pasó en la ausencia de este estudio. Esto fue respaldado por un estudio que les voy a mostrar en un minuto, pero en cuanto a los ateromas no fibrosos, ya sea son fibróticos o fibrocalcíficos, bueno, como ya dije, esto lo respalda el estudio VIVA. Entonces, si ustedes están haciendo un estudio y analizan la placa vulnerable, tienen que ver cuál es la composición de la placa. Y la mejor técnica que tenemos actualmente disponible probablemente es la histología virtual. O sea, tal vez no sea la mejor técnica en el futuro, pero es la que tenemos ahora con la mayor cantidad de datos, debido a los estudios VIVA que nos dieron y PROSPECT. Podemos utilizar el espesor de la cápsula, como ya mencioné, y también por espectroscopía podemos analizar la cantidad de lípidos que están presentes en la pared del vaso, y esto va a ser la premisa para PROSPECT 2, en el que se puede identificar a los pacientes con muchas núcleo lipídico. Y en PROSPECT 1 también se tomó un pequeño grupo de pacientes cerrando MISO para tener una a ver si tenía sentido tratar la plata vulnerable, como se ha detectado en las imágenes. Hay muchas publicaciones que están estudiando la embolización distal durante el implante del stent. Como ustedes saben, hay mucha información. Hay estudios únicos que sugieren que tiene sentido, pero los estudios múltiples han fracasado. Y una de las razones es que porque no están identificando o intentando identificar las lesiones que tienen un alto potencial para embolización distal. Y hay un número de técnicas para hacerlos. Aquí podemos ver el estudio de las placas atenuadas con VH-IVUS. La ecografía no penetra la adventicia, y esto es coherente con una gran cantidad de core necrótico, utilizando histología virtual, pero también histopatología.
También hay muchas publicaciones en que estudian la histología virtual, indicando que la presencia de un fibroateroma va a predecir la embolización distal. Tenemos los parámetros de OCT y también todo esto va a predecir la embolización distal. Y también con este estudio podemos predecir la embolización distal. Aquí podemos ver una gran cantidad de placa distal en la coronaria derecha. Aquí podemos ver el cierre del vaso. No se pudo reanimar al paciente. Así que en este caso, si nosotros queremos hacer un estudio tratando de minimizar la embolización distal y ver si la protección distal o la aspiración tiene sentido, probablemente no tendríamos que hacer un estudio en todos los pacientes, sino seleccionar a aquellos que tienen un alto riesgo de embolización distal o excluir a los pacientes que nosotros sabemos que no van a sufrir embolización distal. Y de esta manera podríamos desarrollar un estudio mucho más eficiente. Para evaluar los resultados tenemos muchos datos. Estos son los estudios que analizan los predictores de trombosis y restenosis, que son dos: subexpansión y problemas en el borde. Aquí podemos ver la mala posición del stent, que no lleva a un evento clínico adverso. También tenemos muchos datos con respecto a si está guiado por el IBUS vamos a tener una reducción de los eventos, y tenemos que determinar cuál es la mejor manera de reducir los eventos. Tenemos que tener antecedentes y un metaanálisis publicado en la intervención que podemos ver que esto reduce el stent y el MACE, y también tenemos un metaanálisis de PARC que apoya estos datos, y va a haber una publicación en JACC, un metaanálisis de todos los estudios realizados en la actualidad. Y aquí podemos ver la comparación de los pacientes sometidos a intervenciones percutianas con guía de OCT versus guía angiográficas. Aquí podemos ver los hallazgos son similares con lo que yo les describiera con IVUS. Pero cuando nosotros hacemos un estudio guiado por IVUS, tenemos una comparación cabeza a cabeza de Japón en un grupo pequeño de pacientes que sugiere que al menos en la actualidad, con los datos disponibles y el conocimiento que tenemos con respecto a cómo utilizar el OCT y el IVUS es la técnica principal para utilizar durante el implante del stent. Se han realizado muchos estudios con el uso de stent en bifurcaciones, utilizando la crossover o dos stents dedicados a la bifurcación. Angiográficamente es imposible evaluarlo. Aquí un tronco izquierdo preintervención después del crossover de stent. Todos han visto este caso y todos dirían que tenemos que tratar el ósteo de la subconfleja. Sin embargo, vemos que no hay cambios. Si nosotros tenemos que ver un estudio en donde el endpoint es lo que ocurre en la ósteo de la circunfleja, en el seguimiento, nosotros tenemos que evaluarlo desde el punto de vista paramétrico. Y la angiografía nos va a confundir. La técnica que yo utilizaría probablemente sería FFR, y haría un FFR en las ramas laterales para ver si hay compromiso agudo o si la angiografía es poco confiable. Estos son dos estudios de Corea. Podemos ver el compromiso agudo en el segmento ostial, pero podemos ver que la evaluación angiográfica del perfil es totalmente diferente, enfatizando personalmente que la angiografía es muy poco confiable para poder evaluar el ósteo de la circunfleja. Finalmente, el fracaso del stent. La mayoría de los estudios sobre stent en donde estudian la hiperplasia de la íntima, hemos superado este problema, especialmente con algunas de las observaciones más nuevas respecto a los fracasos tardíos.
Aquí podemos ver las causas identificables por imágenes del fracaso. Tenemos complicaciones relacionadas con el procedimiento de hiperplasia de la íntima, neoaterosclerosis, ya sea que utilicemos stent metálicos o activos, restenosis, y podemos ver que las causas son diferentes. El fracaso del stent no es una patología unificada, sino que es un síndrome con muchas causas. Les mencioné una recientemente. Aquí podemos ver esta nueva entidad, la neoaterosclerosis, que probablemente pasábamos por alto en el pasado. Yo me acuerdo que de casos en el pasado que veíamos restenosis del stent metálicos. 7 años atrás los tratábamos con la técnica de braquiterapia. Ahora todos los estudios que enumeró aquí demuestran que tenemos que utilizar el OCT para el mejor diagnóstico de esta neoaterosclerosis que se desarrolla dentro de la neoíntima de un stent. Aquí podemos comparar el stent metálico, aunque la mayoría de los datos surgen de los stent activos, y muchas veces es responsable de las trombosis tardías. Estos pacientes son mucho más inestables que aquellos pacientes que tienen un fracaso debido a hiperplasia de la íntima. Aquí algunos ejemplos clínicos de izquierda a derecha. En la primera parte vemos estas perforaciones en la neoíntima. La OCT puede medir muy bien el espesor de la hiperplasia. También podemos ver el ateroma dentro de la neoíntima, podemos ver calcificaciones, trombo rojo. En la parte inferior tenemos rotura neoíntima y aquí hay trombos blancos, y a la derecha podemos ver esta línea irregular en la neoíntima, ejemplificando la neovascularización que les mencioné. Entonces, rápidamente, para concluir, la técnica que ustedes elijan como parte de un estudio de imágenes depende de la pregunta que ustedes están formulando y la respuesta que deseen obtener. No hay una técnica que encaje todas las situaciones de estudios clínicos. Comiencen con la pregunta, comiencen con una hipótesis, y una vez que lo hacen, entonces la técnica clínica va a ser realmente obvia. Muchas gracias por su atención. Thank you, Gary. Excellent presentation. Gracias, Gary. Excelente vuestra presentación. Le quiero preguntar a la audiencia si tienen alguna pregunta que realizar. Bueno, entonces le damos las gracias en forma temprana. ¿Alguna pregunta de las personas que estén en forma remota? No. Gary, muchísimas gracias. Fue una excelente presentación. Nos vemos en 10 días.